Te invitamos, donde quiera que te encuentres, a escuchar el contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 18. Carlos Almanzar habla sobre los más de 20 muertos en un ultramaratón en China y nos da razón del por qué las mujeres están en alto riesgo de contraer el COVID-19. En los deportes narra junto a Carlos Rizik lo que implica transmitir por televisión una carrera de Fórmula 1. Nos exhibe en cine a blanco y negro la película Casablanca de 1942. Además, nos cuenta cómo Amazon está muy cerca de comprar el catálogo de los estudios MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Dunia de Win nos habla del grave problema de la inmigración a nivel mundial. Carlos Rizik nos regala esta semana un cuco que ya no mete miedo, pero el comunismo. Esto es Radio Sin Radio, episodio 18. Hasta que lo encontraste. Ponte cómodo, relájate, escucha y disfruta a partir de este momento Radio Sin Radio. Para informarte de cosas y casos del mundo se encuentra Carlos Almanzar, fuera de todo, sin desperdicios. Radio Sin Radio. Bueno, vamos a arrancar de nuevo con algo de historia. Junio 2, pero del año 1927. Esto me motivó a reírme porque la Ford Motor Company en esa fecha dejó de producir el popularísimo modelo T. Ese Ford de palito, como decían aquí en República Dominicana y en América Latina, dejaron de fabricar. ¿Ustedes saben por qué? Porque el precio de ese vehículo era demasiado bajito. Duraba muchísimo el carro y era de gran versatilidad, así que era también fácil de mantenimiento. Esencialmente, la meta que tenía Henry Ford, el creador de la Ford Motor Company, se hizo realidad, que era democratizar el automóvil. Pero cuando se dieron cuenta de que duraba mucho, era muy versátil, el mantenimiento era bajito y el precio mucho más bajito, dijeron, señores, paren esto, que no es negocio, y dejaron de hacerlo. Vámonos en materia ya con fuera de todo. Me ha llamado la atención, tengo dos temas, voy a tratar de abarcarlos rápidamente. Bueno, más de 20 corredores de un ultramaratón en China murieron debido a condiciones extremas del tiempo, en una competencia de 100 kilómetros en una montaña ubicada al noroeste de China. Señor, esto es increíble. Las condiciones, aparentemente, no vayan a pensar que era... que estaba haciendo mucho calor. No, en este caso no. El día de la competencia comenzó hace 2 o 3 días de esto. Comenzó la competencia con una mañana soleada, pero al llegar a la 1 de la tarde, hora local, allá en China, las condiciones del tiempo comenzaron a cambiar con una lluvia que prácticamente congelaba. Comenzaron a caer granizos grandes y los vientos, bueno, eran ráfagas terribles, según la Oficina de Informaciones del Gobierno chino Global Times. Uno de los maratonistas más conocidos en China, Liang Jing, fue uno de los que murió. Un grupo de maratonistas de Hong Kong llamado Hong Kong 100 Ultramarathon confirmó la información. El grupo de maratonistas dijo que Liang Jing había sido un miembro favorito de la comunidad a la que sigue los maratones. Regularmente participaba en el maratón anual de 100 kilómetros que se corre allá en Hong Kong y terminó segundo en las últimas 2 ediciones, los últimos 2 años. Se le describió como una de las personas más preparadas para resistir este tipo de competencias en el mundo y expresaron las condolencias a los familiares de, repito, Liang Jing. Oye, qué cosa más extraña. Los organizadores del maratón pararon de inmediato,
la competencia y se lanzaron en una búsqueda de unas 1.200 personas en un terreno muy, pero muy complejo para tratar de encontrar personas con problemas. El otro tema que quería tratar tiene que ver con la mujer y el COVID-19, porque esto es un tema, señores, como van las cosas, parece que esto va para largo. Hay un caso que es el de la joven Brianna Aguilar, de 31 años, que se contagió, perdió el sentido del gusto, le dio fiebre, debilidad muscular, de todo, incluso bajó más de 35 libras. Desarrolló además dolor en la pelvis, acné, lo que llaman acné cístico o de quiste, también problemas en los senos, dolores de cabeza, lo que se llama fatiga extrema y algo nuevo, que yo no lo conocía ese término, que es como niebla del cerebro. Eso que usted no puede pensar bien. ¿Qué es lo que pasa? Que durante más de un año que tenemos de pandemia, un estudio ha revelado que algunas mujeres tienen un mayor riesgo de contraer el COVID-19 si se compara con otras personas de su edad y de su grupo sexual. Estas mujeres a menudo son jóvenes, saludables, como esta Brianna Aguilar, pero tienen una condición subyacente que no se mencionó en la lista de comorbilidad de los pacientes, la gente que tiene diabetes, alta presión arterial, todo ese tipo, no se mencionó eso cuando la pandemia comenzó. ¿Cuál es esa condición? Es el síndrome de ovario con múltiples quistes, que afecta a 1 de cada 10 mujeres que está en edad productiva, es decir, para poder tener un hijo. Y esto crea un desbalance en las hormonas reproductoras que pueden llevar a ciclos menstruales irregulares, a altos niveles de andrógeno y a quistes en el ovario. Pero también puede venir con otros problemas. Eso lo puede abarcar todo, porque puede desarrollar diabetes, alta tensión arterial, todo esto. Esos pacientes necesitan ser vistos como un sector de alto riesgo, dice el doctor Whitcard, director del Instituto de Sistemas de Investigación de Metabolismo de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. La medicina, ustedes saben, en Inglaterra está muy desarrollada y son muy cuidadosas. Más de la mitad de las personas que tienen esta condición, repito, el síndrome de ovario con múltiples quistes, desarrollan antes de cumplir los 40 años, desarrollan diabetes, y hasta un 80% de esas personas que tienen esta condición están en sobrepeso. Tienen un más elevado riesgo de resistencia a la insulina. Recuerden que el ejercicio físico es importante para que su resistencia a la insulina baje. Problemas cardíacos, así como cáncer endometrial, un cáncer que comienza en el útero. Muchas han tenido alta presión arterial y bajos niveles de vitamina D. Las complicaciones también de este síndrome también han sido ligadas a un mayor riesgo, potencialmente hablando, de que el COVID-19 se le desarrolle de forma muy severa. Ahí lo dejo, pero es un tema que yo entiendo es de suma importancia. Una forma diferente de informarte y actualizarte. Radio sin radio. En este momento, Dunia de Winch nos dice las cosas como son, sin reservas. Radio sin radio. Hola compañeros, saludo a nuestros seguidores. Señores, este año se han disparado las olas migratorias en las principales fronteras del mundo. A raíz, y obviamente que el COVID, la pandemia en la que aún estamos, ha sido, vamos a decir, el detonante de más inmigración. Ni hablar de la frontera estadounidense con México, donde la previsión para este año 2021 será el año de la mayor ola migratoria hacia Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Joe Biden se enfrenta a una gran crisis humanitaria. La llegada mezclada con ese sabor de esperanza de cara a los miles y miles de inmigrantes que arriesgan su vida desde Centroamérica y más hacia abajo hasta llegar a esa frontera tan peligrosa
se ha multiplicado con la llegada de los demócratas al poder. De hecho, los menores de edad se están quedando en Estados Unidos, pero los que van con sus padres, como yo sé que ustedes lo saben, son regresados a México. Ante el tránsito y las expulsiones, el presidente mexicano, López Obrador, decidió cercar sus fronteras, atribuyendo esta decisión a la pandemia. La pandemia ha disparado la ola migratoria debido a la crisis económica que está enfrentando Latinoamérica, como dijimos en el podcast pasado, y empuja a la gente. Pero esta situación de la frontera estadounidense ha ido cambiando de cuando gobernó Trump, con todas las quejas y las situaciones que pasaban, que yo sé que ustedes las recuerdan y nuestros seguidores, a, como dije ahora mismo, al gobierno de Biden. ¿Qué sucede? En las fronteras sucede de todo. Hay casos de acoso sexual, hay casos de violación de menores, hay casos de hambruna, hay casos de hacinamiento. Ojalá que la situación vaya mejorando, porque son alrededor de, recientemente, hablo más o menos recientemente, de 14,000 los menores que han atravesado solo la frontera, solos, escuchen bien, solos la frontera entre México y Estados Unidos, y que ahora mismo se encuentran bajo custodia de las agencias gubernamentales estadounidenses. Pero esa no es la única avalancha de gente que se mueve en el mundo. Recientemente, no sé si ustedes lo escucharon por la noticia, también en la frontera de Ceuta, de las comunidades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, que es en el norte de Marruecos, que son colonias españolas, aunque estén en el norte de Marruecos, hubo una avalancha recientemente, cuando usted escuche este podcast, de 8,000 personas que cruzaron hacia Ceuta y Melilla. Hace alrededor de un mes, las autoridades españolas del gobierno actual del socialista Pedro Sánchez admitió en el país que el jefe de los saharauíes, que es una zona también muy en conflicto con el mismo Marruecos, de hecho el gobierno de Marruecos y la monarquía lo consideran enemigos, el Polisario, como se le llama, Brahim Ghali, fuera atendido de urgencia porque estaba grave de COVID. Y un avión del Estado, del gobierno argelino, lo llevó a España para que lo cuidaran. Actualmente sigue en España y eso ha desencadenado una guerra diplomática que dio al traste con casi 8,000 personas llegadas a Ceuta así, de un golpe, como decimos nosotros. Obviamente hubo 2 ahogados, la mayoría fueron repatriados, habían familias completas, menores, gente muy adulta también. Y ahí estaba la Cruz Roja, ahí estuvo las distintas ONGs que atienden a los que llegan y pueden cruzar. Y claro, todos estaban con la esperanza de poder ir a España, de rehacer una vida, porque lamentablemente la situación en Marruecos, como sucede en otras partes del mundo, a pesar de que está dirigida por una monarquía, y es la monarquía la que dirige el poder y dirige todos los estamentos del Estado allí, tiene años, décadas, sumiendo a su población en una crisis económica bastante aguda. Cuéntame, Carlos. No, que ¿qué aportas? Te iba a decir que vi fotografías sí, en las playas de esas personas africanas. Sí. Oh, aquello es terrible, terrible. Creo que hay una serie en Netflix, si no es una serie, es una película ambientada precisamente en esa verja que hay ahí para mantener a raya a todos esos inmigrantes africanos hacia la parte española, como tú señalas, Melilla y Ceuta, toda esa zona por ahí. Y eso es... Bueno, la verja que han puesto aquí en República Dominicana, porque hay una verja ya, claro, parte, ¿verdad? Varios kilómetros ya tienen una verja, pero es una verja, esta es una verja de juguete comparado con esa española, ¿verdad? Porque sí, la nuestra de juguete, la nuestra. No, pero lo que por lo menos la de aquí, en los kilómetros ya que se han cubierto en la frontera dominico-haitiana, por lo menos se está evitando el tránsito de vehículos robados.
porque que una gente se suba y se tire, bueno, ya es otra cosa a las 4 de la mañana, aunque hay cámaras y de todo lo que tú quieras, pero por lo menos ese tránsito, ese robo que había de vehículos, ganado, vacas, y no pueden hacerlo ya. Por lo menos aquí, ¿verdad? En esta pequeña experimento que estamos haciendo nosotros. Dime, Dunia. Bueno, sí, así es, así es. Hay mucha gente que apoya los muros, las verjas, las vallas, como uno quiera llamarle. Hay otros que no están de acuerdo. En Santo Domingo lo vemos algunos como una inversión innecesaria de recursos, porque lo que hay es que vigilar la frontera. Tú sabes que lamentablemente hay un tráfico humano terrible en nuestra frontera dominico-haitiana, tanto de un lado como de otro, ¿eh? Son corresponsables de todo lo que se mueve ahí. Guagua se entera dejando ciudadanos haitianos en Santo Domingo, o los recogen al final del día, o se olvidan de ellos. Es un tráfico en todo el sentido. Cuéntame, Ariel. Y hay un tema también que no podemos dejar pasar, que también nos concierne a nosotros como dominicanos, quizás salvando un poco las diferencias. El caso reciente de la Yola que llegó a Puerto Rico, a una playa llena de gente. Las autoridades en Puerto Rico pues intervinieron y se armó un corre-corre. Una situación difícil porque ¿qué buscan dominicanos llegando a Puerto Rico en una situación económica como la que se encuentra actualmente esa isla vecina? Así es, así es. Y bueno, con todas estas situaciones migratorias que hay en el mundo, la migración yo siempre he dicho que es un derecho que le debe asistir a cada persona, a cada ser humano. La gente sale de su casa porque no tiene lo que necesita y por eso se aventura y arriesga su vida, ya sean cayucos, como le dicen a los que llegan a España, a las yolas le dicen cayucos, sea en yola como nosotros a Puerto Rico, que este es el peor momento para ir, o ya sea también los cubanos, o ya sea subidos en el tren de la muerte, en el tren, ese famoso tren de la muerte que ha matado a tanta gente, que es el tren que está casi cerca de la frontera de Estados Unidos. Y bueno, este caso que sucedió en España, las relaciones diplomáticas con Marruecos están que arden porque España realmente lo que ocurrió fue que accedió a la petición del gobierno argelino por razones estrictamente humanitarias de acoger a este señor, el líder saharaui, Brahim Ghali, para tratar de curarlo, de mejorarle la salud, porque como dije, estaba grave de coronavirus. Y eso ha desatado, bueno, una crisis diplomática que todavía aún no se resuelve cuando ustedes escuchen este podcast y se presume que va a tomar su tiempo porque hay mucha incomodidad. Pero es lo que hay en el mundo y las personas emigran para tener una vida mejor. Como cada semana, en cada episodio, Dunia de Win nos dice las cosas como son sin reservas. En cualquier lugar del mundo, a un clic de distancia, escuchas Radio Sin Radio. De tú a tú, de Carlos a Carlos, ahora nos narran Deportes sin reglas, Radio Sin Radio. Buenos saludos amigos y gracias de nuevo por su sintonía en otra entrega aquí de su podcast Radio Sin Radio, de polo a polo en todo el planeta. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque tiene que ver con deportes y televisión. Y tiene que ver con las carreras de Fórmula 1 que tienen, mucha gente no lo sabe, pero es uno de los deportes más seguidos en todo el mundo. Así es. Así que Carlitos, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué implica transmitir una carrera de Fórmula 1 por televisión? Bueno, antes que todo decir que la temporada está en proceso. Recuerden que se viene terminando el 12 de diciembre. Son 23 carreras. Con todo el problema del coronavirus se está corriendo. La más reciente, recuerden que fue en Mónaco, allá en Monte Carlo. Yo tuve que pagar el mantenimiento del apartamento que tengo allá porque me llamaron. Mira, fulano, tiene 4 meses atrasado con el mantenimiento. Entonces, lamentablemente tuve que cantearme con unos euros. Vayas. Entonces, sí, como dice el colega, nuestro hermano Carlos, yo sé que mucha gente se pregunta, pero ¿y cómo es que pueden cubrir tan bien cada ángulo? Bueno, en Mónaco, ustedes saben, al igual que en Montreal, se corre dentro de una ciudad, lo que imposibilita prácticamente el tú hacer un rebase del conductor que va delante de ti. Pero nada, eso es otra cosa. Trataremos otro día de cómo son los diferentes premios en Alemania, austríaco, bueno.
Oigan bien, para una transmisión de una carrera de Fórmula 1 se requiere un mínimo de 40 cámaras, 200 micrófonos, más de 250 técnicos que trabajan en lo que se llama el cuartel general de la Fórmula 1, donde administran todo lo que es ese gran negocio multimillonario, como decía Carlos. Ese cuartel general, lo que tiene la sigla de FOM, F-O-M, porque es en inglés, ¿verdad? FOM. Esa corporación británica que controla las carreras automovilísticas y la que concede los derechos de transmisión para mostrar al mundo lo que ocurre en cada uno de estos premios. El circo de la retransmisión de la Fórmula 1, cuando se va a hacer en un país determinado, ustedes saben, bueno, Carlos Rizik lo sabe, el tiempo que toma montar un evento de esto, o sea, técnicamente hablando, el camión donde se ponchan las cámaras, todo eso no dice que la carrera es hoy y que es ayer. No, espérate. Esto no puede ser así. Esto toma tiempo. Entonces, de ninguna manera. Ese circo empieza muchos días antes y llega un equipo de periodistas, productores, técnicos, dependiendo, claro, el país. Una de las cosas más habituales de ver en paddock es la habilidad que tienen los técnicos, los camarógrafos y los periodistas que caminan de espaldas mientras están entrevistando a los pilotos. O sea, yo estoy entrevistando a Max Verstappen, que fue el que ganó el más reciente ahora en Mónaco, o a Lewis Hamilton. Entonces yo me voy moviendo hacia atrás y los camarógrafos también hacia atrás y el tipo que maneja, y usted dice, pero ¿y cómo que pueden hacerlo? Bueno, pero eso es lo que ocurre, que ese es su trabajo, ¿verdad? Ese es su trabajo. Vamos a señalar algo interesante, y es que desde el año 1998 todos los vehículos de Fórmula 1 tienen por lo menos 3 cámaras montadas encima. Por lo menos 3 cámaras a bordo, pequeñas cámaras, ¿verdad? La tecnología ya permite eso, porque son cámaras pequeñitas. A veces son hasta 5 cámaras que se aceptan, que se permiten colocar. Ustedes saben que una de esas cámaras quizás la vemos nosotros en el aire. Ariel y yo estamos comentando, bueno, en este momento estamos a bordo con Lewis Hamilton para ver esta vuelta de él que está encabezando. Entonces, ponchan la cámara que el público puede ver, pero las otras cámaras las pueden estar viendo dentro del personal de la escudería a la que él pertenece. En el caso de Hamilton, a Mercedes. En el caso de Max Verstappen, a Red Bull. Entonces, todo esto forma parte integrante de la cobertura por televisión y han contribuido al éxito de las transmisiones. Bueno, también recuerden que para las coberturas, al igual que se hacen las carreras en Estados Unidos, en la Fórmula 1 se utiliza un helicóptero como un receptor local para recoger la transmisión de cada una de las cámaras colocadas en los vehículos y oficiando de estación relevada. Recuerden, tiene que ser remoto o inalámbrico sería la palabra, ¿verdad? Porque un carro no va a andar con un cable para conectar esa cámara. Entonces, todo eso, después que el helicóptero capta con su receptor, muy sensible, por cierto, hay una estación relevadora, un relevo que vuelve a emitir las señales hacia las antenas de los camiones exteriores que son el centro de la producción local de las imágenes. Entonces, las cámaras de a bordo son ahora en un lugar común ya en otros deportes automovilísticos, en el Campeonato del Mundo de Rally, en el MotoGP, la motovelocidad. Prácticamente se puede afirmar que no hay categoría del mundo motor que no tenga un sistema de imágenes de transmisiones en vivo que no contenga cierto número de cámaras a bordo de un vehículo o incorporada al casco protector, como el caso, por ejemplo, de los motociclistas. Naturalmente, aquello fue lento, se fue perfeccionando hasta conseguir lo que tenemos ahora. A veces, por ejemplo, en el túnel de Mónaco, que fue la que se corrió en la más reciente, el pasado domingo, cuando se metían esos vehículos, esas cámaras ahí por lo del túnel, pues se cortaba la señal, que es lo que le pasa a uno cuando va hablando por un celular. Entonces, quería decir ya para cerrar, hay tantas cosas interesantes, como decía Carlos, de la Fórmula 1. El año pasado, Lewis Hamilton fue el mejor pagado.
es del equipo Mercedes, 47 millones de dólares. Sebastián Vettel, se escribe con B corta, pero ustedes saben que es alemán y la B corta suena como F. Sebastián Vettel de Ferrari cobró 35 millones. Daniel Ricciardo de Renault, 20 millones. Y Max Verstappen de Red Bull, jovencito, tiene 23 años, se embolsilló 16 millones de dólares. Un hombre que le gustan los bólidos es el colega a Ariel Gurullón. Lo que pasa es que el bólido de él es una yagua en la que él se desliza desde una loma. Vaya. Cuenta, Carlos. Ya te cuando está de visita en República Dominicana, Ariel usa su Jaguar Benz ahí en una loma que tiene en el patio de su casa en Moca. No, Carlos, bueno recalcar ya para terminar que las cámaras en el interior de los vehículos de Fórmula 1, aparte de la función que tienen de seguridad, ¿no? Y también para investigación en caso de accidentes, también le dan al televidente esa sensación de cercanía con la carrera. Exactamente. Y la verdad es que hace la transmisión de televisión pues mucho más dramática. Y también está el asunto, Carlos, de, por ejemplo, las repeticiones. Cada vez que usted ve una repetición, y eso pasa, por ejemplo, en los deportes, en todo deporte mayoritario, yo quiero que usted sepa que eso es un equipo independiente que trabaja única y exclusivamente con las repeticiones. Porque tú tener el control de 40, 50 cámaras, más las señales que te emiten cada vehículo, que como bien apunta son 3 y 4 cámaras, estamos hablando fácilmente de 150, 200 señales que se están manejando en ese momento. Entonces, para tú poder tener una repetición y que sea una repetición, vamos a decir, instantánea, ¿no? Tú no vale la pena algo que suceda ahora, tú repetirlo. Bueno, ya está lista la repetición, vamos a verlo media hora después. Eso es ahí mismo. Eso es un equipo enorme de personas solamente para eso. Única y exclusivamente para trabajar con las repeticiones. Los deportes sin reglas. De tú a tú, de Carlos a Carlos, continúa Radio Sin Radio. Aquí escuchas todo sobre cine, deportes, ciencia y toda la actualidad mundial. Radio Sin Radio, tu magazine podcast. Sin filas, sin reservaciones, sin butaca. Entra al cine sin taquilla y ve todo a blanco y negro. Radio Sin Radio. Bueno, qué coincidencia, compañeros todos, queridos compañeros, que me dice Duny hace un ratito que le encanta Marruecos. Entonces, en blanco y negro, hoy vamos a tratar de una ciudad que está al oeste de Marruecos, que es Casablanca. Casablanca. City of Hope and Despair. Así se llama este clásico. Este clásico en blanco y negro del año 1942 fue dirigida por Michael Curtiz y narra un drama romántico en esta ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy. La película, Vichy, ejército francés que lo ocupaba. La película, basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick's, o Todo el mundo viene al Café de Rick, de los autores Murray Bernard y John Allison. La protagoniza la película Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La película tuvo un presupuesto, 1942, ¿verdad? Entre $880,000 y $1 millón. Eso era mucho dinero en esa época, ¿verdad? Pero recaudó cerca de $7 millones. O sea que fue negocio. Casablanca, repito, está en la lista que confecciona cada año el American Film Institute, el Instituto del Filme estadounidense. Siempre están entre los 3 primeros lugares de las 100 mejores películas de todos los tiempos del cine estadounidense. Bueno, pueden escuchar en el fondo ahí. Gracias, Ariel, que siempre está tan atento. Estamos escuchando parte de la trama ahí con esa voz que tenía el señor Humphrey Bogart. Él hablaba como que a veces no tenía como expresión en la cara. Había que darle un par de pescozones. Te voy a dar 2 tabanadas para que te avives, papá, porque tú estás como muy muerto. ¿Qué vaina es? Es decir, tu acento no era muy sureño, Almanzar. No, sureño de Humphrey Bogart, ¿eh?
Humphrey Bogart. Entonces. Era muy sureño ese acento. Sí, entonces él fue un gran actor en esa época, ¿verdad? Pero repetimos, a veces yo le veía la cara como muy seco. Entonces, Casablanca, recuerden el título, las nuevas generaciones que no lo han podido ver. Rizik, tú parece que te gusta también Marruecos, dime. No, la película Casablanca, que es un clásico, pero es verdad lo que dices de las expresiones faciales de Humphrey Bogart. Adiós, pero es un care piedra, care tabla que yo le digo a él. No, y siempre como te voy a dar par de pecosones para que te avives. Sí. Sí, él era un buen actor, pero su expresión facial era casi una muletilla. Vamos a decirlo así. Bueno, pues ya está ahí ese toquecito de blanco y negro, Casablanca, el clásico de 1943. Y entonces ahora sí entramos. Todos, vengan, por favor, vengan, que es sin taquilla. Todos pueden entrar, vengan ahora con su mascarilla, todo el mundo. Nada más mitad de capacidad, porque no queremos contagio. Adelante, porque arrancamos con cine sin taquilla. El séptimo arte y la magia de las series llegan en voz de Carlos Almanzar, que nos invita a entrar al cine sin taquilla. Radio sin radio. La primera información breve que tenemos, señores, es que ya, están por aquí Brad Pitt, en República Dominicana, está Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Sandra Bullock. Están en República Dominicana porque están filmando la película Lost City D. Se va a utilizar los estudios Pinewood de República Dominicana, que están en Juan Dolio, San Pedro de Macorís. Habrán algunas locaciones en Samaná, aquí en nuestro país. Se estima que más de 500 técnicos dominicanos trabajarán en esta producción. El rodaje va a durar cerca de 3 meses. Y esta historia combina aventuras, romances, secuestro, desplazamientos en la selva, etcétera, porque hay un secuestro de una autora, todo ese tipo de cosas. Daremos más detalle a medida que avance el rodaje aquí en República Dominicana. Pero por favor, Ariel, déjame escuchar al león de la metro. Ahí está, eso es, el león de la metro. Ya ustedes saben que es uno de los grandes estudios de Hollywood de todos los tiempos. Todo esto viene a colación porque Amazon tiene semanas negociando con MGM, Metro Goldwyn Mayer. Oigan la cifra que podría estar pagando Amazon por todo el catálogo, todo lo que tiene MGM, $9,000 millones. $9,000 millones. Oigan bien, fuentes confiables han indicado que el interés de Amazon en adquirir el estudio, porque va a tener que comprar lo que se llama el estudio Metro Goldwyn Mayer, ha tomado en las últimas horas mucha fuerza. Ustedes saben que la guerra entre las plataformas streaming sigue candente y Amazon, ¿ustedes saben cuántos suscriptores tiene Amazon Prime? Recuerden que si usted ha sido comprador de Amazon y usted paga el servicio de shipping and handling, usted automáticamente, por tener esa suscripción a ese servicio de Amazon, automáticamente usted tiene acceso gratis al Prime Video. Así es. Eso es lo que pasa. Entonces, esa conversación, repetimos, se ha hablado que podría rondar entre 7,000 a 10,000 millones de dólares, pero nosotros la colocamos en 8,500 a 9,000 millones de dólares. ¿Qué pasa? Para que Ariel, que siempre está interesado en esto, voy a recordarle algunas de las películas que tiene este catálogo, entre ellas las de 007. Usted dirá, pero yo estoy harto de ver toda esa película de 007. Sí, pero hay gente que le gusta verla y la tiene ahí. Actualmente, repito, Amazon tiene un poco más de 200 millones de suscriptores en todo el mundo, Y el matatán Jeff Bezos dijo a los inversionistas que 175 millones de esos suscriptores el año pasado entraron a Prime Video. ¿Qué tú me tienes, Ariel? Porque tú eres loco con Amazon Prime Video. Sí. Mira, Amazon Prime Video yo creo que debe quizás mejorar la parte de introducción cuando tú vas a buscar cualquier serie, exacto, cualquier película, porque yo creo que eso es la ventaja que tiene
Netflix con respecto a Amazon Prime, que es mucho más fácil la búsqueda. Claro, la gente se confunde muchas veces porque vienen cuadritos chiquitos y yo creo que en esa parte deben corregirla un poco para mejorarla. No sé qué piensas tú. Sí, yo estoy contigo. Entré hace unos días a ver unos cuantos trailers ahí y tú tienes razón. Ya para cerrar, voy a decir que el catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer tiene más de 4,000 títulos. Incluyen, como dije, a James Bond, El Hobbit, Rocky, Robocop y todas esas franquicias como La Pantera Rosa. También está El Silencio de los Inocentes, Los 7 Hombres y un Destino, 4 Bodas y un Funeral. Y, oigan bien, la librería o el catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer para televisión incluye aproximadamente 17,000 episodios. Wow. 17,000 episodios de Stargate 1, Stargate Atlantis, todo el universo de Stargate, Vikings o Vikingos, Fargo, Get Shorty, Condor, Fame, American Gladiators, Teen Wolf, así como también In the Heat of the Night, Al Calor de la Noche, y la famosa Handmaid's Tale, que es como, aquí le llaman algo así como el relato, el cuento de la sirvienta. Ya lo saben, vamos a estar atentos a ver qué va a pasar con esta, entre comillas, compra de Amazon Prime Video y el catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer. No se pueden quejar. Carlos Almanzar nos invitó a todos al cine sin taquilla. Te sonará increíble todo lo que escucharás en Radio Sin Radio. Uno nunca está conforme y siempre la espera. Es ahí donde aparece Carlos Rizzik y nos da la ñapa sin pedirla. Radio Sin Radio. Bueno, amigos y seguidores de Radio Sin Radio, de Polo a Polo, como siempre les digo, hoy quiero hablar un poquito del comunismo. El comunismo, que es un cuco, vamos a hablar claro, es un cuco que ya no mete miedo. Esto lo digo porque aquí donde yo vivo, en Estados Unidos, desde hace 10 años, uno de los grandes partidos, ustedes saben que aquí hay un sistema bipartidista, los republicanos y los demócratas. El Partido Republicano, pues, o mejor dicho, el ala ultraderecha del partido, que ahora son los que están como dominando, ¿no?, la organización, han revivido el fantasma del comunismo y no dudan en rechazar todas las propuestas que le hace el bando contrario como una ideología comunista. Y no solo contra los demócratas, le puedo decir. También rechazan movimientos y organizaciones sociales como el Black Lives Matter y la organización Planned Parenthood, que trabaja en educación sexual, salud reproductiva, planificación familiar y todo eso. Y todo eso lo rechazan bajo el pretexto de que están infiltrados por el comunismo. Y han llegado tan lejos que hasta se ha politizado el uso de la máscara contra el coronavirus como una idea comunista que atenta contra la libertad individual de las personas. Pero lo peor de todo, lo grande del caso, es que muchas personas se han creído esto, o por lo menos le hacen caso a todo esto que se dice. Y yo me hago la pregunta, y le pregunto a ustedes también, a todos nuestros seguidores, y a usted y los amigos aquí, Ariel, Dunia y Carlitos Almanzar, ¿es el comunismo una real amenaza para los países democráticos? Entonces, vamos a ver algunas cifras, ¿no, verdad? Porque hay que ver. Dime, Ariel. Amenaza quizás no, pero influencia sí. Ah, no, claro. Influencia siempre tienen, sí. Claro que sí. Pero vamos a ver algunas cifras. Por ejemplo, en el mundo ahora mismo hay más de 200 naciones, 200 países reconocidos. Y los comunistas son China, desde 1949, Corea del Norte, desde 1948, Cuba, desde 1959, Laos, ahí al lado de Vietnam, desde 1975, y Vietnam, que como sabemos se hizo comunista en el 45, Vietnam del Norte, y después se reunificó con la parte del sur en el 1976. De todos esos países que yo le he mencionado a ustedes, el único que tiene influencia, como dice Ariel, ¿no?, el único que tiene real influencia, ¿cuál es? China China comunista. Pero resulta que decir China comunista en estos momentos, en este momento que usted está escuchando este podcast, es una burla. Es una burla, es un insulto a cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, porque resulta que ahora mismo China es el país que más multimillonarios tiene en el mundo entero. Entonces, ¿de qué comunismo tú me estás hablando si tú tienes 1,000 y pico de multimillonarios? ¿Qué comunismo es ese? Yo te digo la verdad. Eso es una minoría. Sí, es una minoría, pero... Oye, ajá. Mira, el problema del comunismo es que no tiene logros que exhibir. Por eso ya se le va a hacer muy, muy difícil a eso. Se está hablando uno que fue un cabeza caliente. Yo hice bachillerato en liceo público y aguanté bombas lacrimógenas, pedradas, de todo.
culatazos, macanazos, cuando yo estudiaba el bachillerato en Santiago y tenía simpatía por todas esas cosas, porque no se concibe un tipo jovencito que no tenga esos ideales de libertad, de ayudar al prójimo. Si no lo hace es un idiota. Y me excusan la palabra. El joven que no tiene esas inquietudes de querer ayudar a los otros, de compartir, de todo, o sea, por el prójimo, ese es un idiota que no piensa. No tiene problema. La tristeza de todo esto es que después que han pasado los años, el desencanto que hemos tenido, todo lo que simpatizábamos con esas ideologías, es cada vez mayor. Desencanto total. Observen que todos esos regímenes, disque comunistas, todos se caracterizan por tener una dictadura. Una dictadura si eso es tan y a bueno, veces una monarquía. Sí, si eso es tan bueno, hoy ¿por qué no permiten que la gente vote libremente? Si es un paraíso como ustedes dicen. Entonces yo no puedo defender eso. Yo defiendo a Estados Unidos por encima de todo. Estados Unidos tiene 20,000 defectos, tiene lo que usted quiera, pero yo defiendo a Estados Unidos. Me dirán, este es un baboso imperialista. Perfecto, lo acepto la crítica, porque por lo menos allí el que es trabajador echa para adelante. Pero en aquellos regímenes comunistas, usted se harta de trabajar, se harta con J, y usted no va para ningún lado. ¿Ustedes saben cuánto gana un médico en Cuba? $100 al mes. No, y no solo eso, Carlitos. El asunto de los países comunistas, una locura. Más que comunismo, realmente lo que tienen es un sistema unipartidista, una dictadura. Es lo que te digo, eso es una dictadura, papá. Entonces, si eso es tan bueno y ya tan democrático como ustedes defienden, permitan hacer elecciones libres y que vaya gente del mundo entero a supervisarla. No, mira los Castro, 50 años en Cuba. 50 es años una dictadura mala. Una dictadura mala, y me perdonan los que defienden eso. Y por eso digo e insisto que realmente no es una amenaza. Nadie cree en eso ya. El comunismo ya pasó de moda. Eso a nadie le mete miedo con eso, porque ya todo el que tiene un mínimo de información sabe que más que comunismo lo que son es dictaduras. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, aparte de Cuba, lo que hemos tenido realmente son gobiernos de tendencia izquierdista, pero más que todo populista, como los Kirchner en Argentina, Pepe Mujica en Uruguay, los Correa y Lenín Moreno en Ecuador, Evo Morales y el nuevo presidente de ahora en Bolivia, Luis Arce. Y ni hablemos lo de Venezuela, y con todo el cariño y el amor que le tengo a los amigos venezolanos y me va a decir Maduro a mí. Me va a decir Maduro a mí. Oye, Carlos, perdóname, Carlos. Me va a decir Maduro a mí que eso es democracia lo que él tiene. Claro. Oye, pero no, claro que no somos idiotas, Maduro, papá. Pero no se han dado cuenta. No se han dado cuenta ustedes que estos gobiernos o estos estados o estos políticos lo que desean, lo que quieren es perpetuarse siempre, no se quieren bajar de ahí. Perpetuarse en el poder todo el tiempo, son regímenes de control absoluto. Entonces, es muy buena esa silla, es muy bueno el poder. Claro. Miren, más que el comunismo, y ya para terminar, la real amenaza, señor, es la falta de educación de la gente. Cuando usted le educa a su pueblo, aunque sea un poco, ese tipo de ideología y de regímenes no tiene cabida en ninguna mente progresista, en ninguna mente que tenga el más mínimo concepto de lo que es vivir en armonía con el resto de sus semejantes. Entonces, la ñapa que le quiero dejar es no se deje confundir ni meter miedo. El disparate del comunismo no es una amenaza para nadie. Y si usted se fija bien, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, y en muchos de nuestros países, cada vez que usted oye un político queriendo meter miedo contra el comunismo, fíjese bien que lo hace porque realmente no tiene discurso, no tiene plataforma, no tiene nada que ofrecer y apela al miedo para que usted vote por él. En otras palabras, esa persona le está diciendo, vote por mí, que el otro es peor. Pero no se deje de llevar del cuco del comunismo, que ya eso no mete miedo. Y acuérdate de otra cosa, Rizik, ¿Por qué estos gobiernos no le interesa invertir en educación? Porque es más fácil manejar los ignorantes. La ignorancia es la que hace funcionar estos políticos y gobiernos. Claro. A propósito de Cuco, con la que lo dijo. Oye, Carlos, oye, Dunia, oye, Ariel. Sí. A propósito de Cuco, por favor, entren a la página de Diario Libre, cliquean opinión y busquen el artículo más reciente que escribió el amigo abogado y ensayista de Santiago, José Luis Taveras. Siempre lo leo. Bueno, seguro tú lo leíste, el título, El Cuco Militar da risa.
Sí, sí. Aquí están en República Dominicana, de que un golpe de Estado, que yo qué. No, Pero, eso no va para señores, ningún lado. pero qué cosa tan ridícula. Así se llama. El cuco, de meterle cuco a la gente, es el título. El cuco militar da risa. Búsquenlo y lean para que ustedes sepan. Ese es uno de los mejores escritores que tiene este país en este momento. Entonces, nada, les repito, los dejo con esa ñapa. No le haga caso al cuco del comunismo, que ya eso no mete miedo. La ñapa, sin pedirla. Como cada semana, es muy bueno que a uno le regalen, no las da. Carlos Rizik. Así concluye este episodio, recordándote que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte cuando nos escuches por Spotify, Apple Podcast y YouTube. La próxima semana estaremos de vuelta contigo con la misma energía y la misma alegría, para que escuches donde quieras y como quieras. Radio Sin Radio, tu magazine podcast. Y Almanza se está comiendo los plátanos. Sí, los plátanos. Vamos, ¿tú crees que relajando? Mira. Ay, santo padre. Es lo que yo me meto unos plátanos que me han traído aquí, que le voy a entrar. No te Escúchame, que me estoy digo, bajando unos del mundo. plátanos aquí que me han mandado de Cuba, unos amigos que tenemos allá, No. y le voy a seguir metiendo el diente. Vaya. Y por eso digo, Ningún insisto, plátano como el dominicano, ¿eh? Ninguno. eso sí es verdad, el baraonero. Exacto. Y por eso, Grande y por y eso, robusto. se me fue la voz. Y no eres tú que estás comiendo plátano. Rewind. No, óyeme, se me fue la voz y eso que no estoy añugado con plátano. Como un compañero por ahí. Ahorita me dice Carlos, perdóneme que estoy cruzado. Dime Era el tú, hambre, hombre, el hambre lo estaba matando. ¿cómo progresa un país si uno de los comunicadores más versados Influyente. Dije un se mango mete estaba. una mano de plátano a la una de ¿Qué la tarde? plátano? Esos son unos rulos con tilapia que estás comiendo. Mira, Oye, uno de los comunicadores más versados del país. mira. Los más Dice- avesados, comiendo rulos. ¿Cómo avanza una sociedad así? Ay, Dios. ¿Cómo Oye, avanza una sociedad? Gusta apagó el- comer caliente. Cuando yo no he dormido bien una noche, suelo meterme un viaje de una mano de plátano para amemarme, de manera que el amemamiento me invite a dormir mucho en la tarde. Vaya. Ahora me acuerdo de un chin de juego de pelota. Y entonces el amemamiento, Pero Carlos, es que depende también cómo tú acompañes esa mano de plátano. ¿Con qué tú te lo estás comiendo? unos espaguetis con una Ay, mi salsa. Ay, espagueti con plátano y aguacate, qué No, baila. no. Sí, entonces Qué eso baila de mío. Boca Chica. Eso Dios tiene mío. Eso da playa y pan por unas todos lados. carnes, unos Carlos, pero espaguetis con unas ese carnes. juego Le de los tiró. Lakers, La grábalo, corazón. grábalo, porque tú no lo vas a ver, tú te vas a quedar dormido. Carlos, él cree que va a haber béisbol. No, entonces Él ahora cree que va a voy, haber ahora béisbol. voy, ahora piso, después que ya termino, voy piso con una mermelada española que yo compro siempre y unas galletitas que unto. Y Es el cacharrada de agua postre. fría. O sea, óyeme esta vaina. Oye, qué Me tiró. finura. Una mano de plátano con espagueti con carne y después una mermelada.